Comenzamos con el estudio de la Parashá Kitabó. Vamos a estar analizando algunos de los puntos bastante importantes que se mencionan en esta Parashá en particular. Está relacionada directamente con un aspecto muy profético, un aspecto que ha de ocurrir y que sin lugar a dudas siempre ha estado presente en la historia de nuestro pueblo, en la historia de nuestra tierra también. Es aquí en donde vamos viendo cómo se van conjugando varias cosas bien interesantes para que así el plan de redención de Hashem hacia su pueblo se pueda cumplir, pueda tener una culminación en sus tiempos. Es bien interesante tocar esto por el hecho de que ya estamos entrando, queda muy poquito para celebrar Rosh Hashanah. Ya estamos entrando en el tiempo de la celebración de las fiestas elevadas, las fiestas altas, para lo cual también eso, para quienes nosotros creemos en Yeshua como el Mesías, sin lugar a dudas, esas fiestas, esas Moadim, son una señal profética para cada uno de nosotros y sin lugar a duda eso nos ayuda a todos a poder entender los acontecimientos, los tiempos y así también a estar preparados. En todo este tiempo, nosotros desde que comenzó el mes de Lul, hemos estado en un tiempo de preparación, un tiempo de elevación. Pienso de que todos los que hemos estado involucrados activamente en estas oraciones en particular, en donde estamos pidiendo al Eterno su perdón, estamos en cierta manera poniéndonos a cuenta y así también que su misericordia permita que podamos tener una respuesta favorable de parte de Él al momento en que se tengan que manifestar sus respuestas. Y así también que sea el próximo año un año muy favorable para nuestras vidas en todo aspecto, de mucha salud, de vida, así también de crecimiento espiritual, de poder seguir siendo instrumento en las manos de Hashem y que de esa manera podamos ir viendo su gloria en cada uno de nosotros. Por lo tanto, estos días en particular son sumamente importantes para nosotros y de esa manera nosotros como hijos del Eterno estamos en un tiempo de preparación. Eh, eh, la Yeulá se va a llevar a cabo también muy de la mano con lo que nosotros podamos llevar a cabo en el escenario de esta tierra. Por lo tanto, en cierta forma, debiésemos nosotros tener la sabiduría y también el compromiso de poder perfeccionarnos cada día más para no retrasar la Geulá, sino todo lo contrario, que nuestras acciones puedan generar de que la Geulá se apresure. No solamente somos quienes esperamos la venida de nuestro Mesías, sino que también amamos la venida de nuestro Mesías. Y eso hace de que nuestro compromiso sea mayor y que cada día podamos actuar en mayor perfección, para lo que el Eterno nos permite estar en el escenario de esta tierra. Entonces, como ustedes pueden ver, hay un mensaje futuro prácticamente en lo que es esta paracha. Dentro como un preámbulo, vamos viendo de que esta paracha en particular está revelando lo que ha de ocurrir con el pueblo de Israel y sobre todo con un acontecimiento en particular. Es cuando el pueblo de Israel entre a la tierra que Hashem les dio por herencia. Eso es fundamental. No están entrando en cualquier tierra y es ahí prácticamente en donde vamos a ver las elevaciones que pueden tener los lugares y por qué hay lugares en donde las personas pueden estar más propensas a pecar que otros lugares, netamente relacionados también con los ambientes. Acá también se trata de un claro acontecimiento de la llegada de Moshe y el pueblo a la tierra de Israel. Acá nosotros vamos viendo, como lo hemos visto también en más de una oportunidad, la figura mesiánica que hay en Moshe y sobre todo para guiar al pueblo a lo que es la tierra prometida. Tengan en cuenta lo siguiente, mientras nosotros vamos desarrollando este tema en particular, tienen que tener presente el hecho de
la postura del pueblo. ¿En qué sentido lo digo? En el hecho de que al momento en que el pueblo de Israel está en el desierto, como nosotros sabemos, hay muchos mandamientos que no les eran permitidos llevar a cabo fuera de la tierra de Israel y las tenían que llevar a cabo al momento en que entraran a la tierra de Israel. Este acontecimiento en particular está relatado claramente en lo que en la Torá y sobre todo en la repetición, como muchos dicen, que es como una repetición de la Torá, la segunda Torá, no es que hayan dos, sino que es una forma de decirla al libro de Devarim, por el hecho de que es acá en donde Moshe está nuevamente relatando todo lo necesario, los acontecimientos, los mandamientos, las mitzvot necesarias para que el pueblo de Israel pueda tener una vida correcta dentro de la tierra de Israel. No vamos a profundizar en eso porque ya lo vimos en la paracha correspondiente a ese tema. Pero es acá en donde prácticamente tienen que tener una visión en la cual podamos entender de que de la forma y lo que está ocurriendo acá respecto a lo que es el retorno. Ya tómenlo de esta forma mientras tanto. Es muy similar a lo que ha de ocurrir en el momento en el cual todas las cosas han de manifestarse y al punto en que el pueblo de Israel, los Bene Israel, el pueblo como tal, tiene que volver a la tierra. Entonces, este acontecimiento profético, lo que está diciendo Moshe acá, tiene mucha relación con lo que ha de ocurrir en el tiempo venidero. Dicho eso, ¿qué es lo que nosotros vemos en la palabra del Eterno? Y ocurrirá que cuando entres en la tierra que te da como herencia el Eterno tu Dios. Es ahí en donde nos vamos a estar centrando un poco más. Pero la pregunta que surge respecto a esta introducción en particular nos dice qué ocurrirá cuando el pueblo de Israel entre en la tierra que le es dada como herencia. Nosotros ya dimos algunas luces respecto a eso. Van a tener que llevar a cabo una forma de vida completamente distinta a la que podían llevar a cabo en el desierto, van a tener que regirse por más leyes, por más mitzvot, van a tener que llevar a cabo un orden civil, orden militar, división de tierra relacionada directamente para cada una de las tribus, etcétera. Hay muchos aspectos que han de cambiar, van a tener que trabajar la tierra y que de esa manera obviamente se van a tener que tener y van a cumplir diversas funciones que en el desierto no era necesario hacerlo, pero ahora claramente toda la figura y toda la vida a ellos les va a cambiar. Por lo tanto, acabamos viendo de que la salida del orden natural o el exilio siempre está relacionada con el tetragrama. Y esto lo vemos primero, o en la primera palabra de la parachá, Bejayá, que está compuesta por las mismas letras que el tetagrama. Acá nosotros ahí podemos estar viendo lo que les comenté anteriormente. Dicho eso, lo que nosotros tenemos que entender y ya para ir profundizando en el tema, ¿qué es salir del exilio? Ahí vamos a ver un par de definiciones y de ahí nos vamos a ir profundizando respecto a una conversación. Salir del exilio es salir completamente de Egipto, es liberarse del influjo de lo que conocemos. Y también se puede conocer como algo referente tanto al pueblo de Israel, que ha sido liberado de sus opresores, como el alma que ha sido liberada de las influencias. Acá nosotros vamos viendo un aspecto físico primero que todo, el hecho de que primero Israel se encuentra, podríamos llamarlo una especie de exilio al momento en que está vagando por el desierto, está transitando por el desierto, por el hecho de que aún no puede habitar en la tierra que le ha sido prometida a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, por el hecho de que ocurrió un acontecimiento tan gravísimo como fue el informe de los dos espías, que generó claramente el concepto de que toda esa generación no pudiera entrar a la tierra prometida por el hecho de que creyeron al informe de los 10 de estos pesimistas y no al informe de los dos que tenían un informe correcto o más basado en la realidad bajo los parámetros y los principios de Hashem. Entonces eso generó de que el pueblo claramente siguiera en un exilio. Cuando nosotros hablamos respecto a eso, tenemos que entender el hecho de que
hay un acontecimiento sumamente importante. Ellos siguieron en lugares bajos, por así decirlo, por el hecho de que, como hemos entendido, cuando nos referimos a Jerusalén, nos referimos a la tierra de Israel, claramente estamos hablando de una elevación espiritual. Jerusalén es el lugar espiritual más alto. Por eso todos los quienes están en Jerusalén y tienen que ir a otra parte es bajar. Pero los que están en cualquier otra parte, menos en Jerusalén, y si van a Jerusalén, dicen, subiré a Jerusalén por el hecho de que efectivamente es la ciudad que lleva el nombre del Eterno y sin lugar a duda es ahí en donde ya cuando se manifieste el tiempo de la era mesiánica va a ser un lugar estratégico, el lugar más elevado del mundo espiritual, en donde claramente va a tener un rol protagónico en todo este plan mesiánico. Lo que nosotros entendemos respecto a todo esto es el hecho de que también en los lugares en los cuales nosotros nos podemos encontrar van a generar un grado de elevación espiritual significativo o bien mucho menor al que nosotros podríamos esperar. ¿Por qué digo eso? Por el hecho de que cualquier persona que esté en el exilio claramente no está en un nivel espiritual óptimo. Por el hecho de que en todo otro lugar, a no ser de que sea en el ambiente o en la tierra que Hashem prácticamente estableció para que ahí se adorara, recuerden lo siguiente, obviamente nosotros podemos adorar en todo lugar, pero al momento en que estaba el templo, por ejemplo, y que estaba en Jerusalén, claramente ese lugar tenía un ambiente completamente especial, un ambiente mucho más profundo, mucho más poderoso, mucho más profético, como tú quieras llamarle, pero basado en una elevación espiritual, por el hecho de que efectivamente se estaba en el lugar correcto. Todo lo demás, al momento en que nosotros entendemos el exilio, automáticamente se entiende como un lugar en donde prácticamente la persona o el alma de la persona no está óptima, porque hay mucha información de afuera, hay mucha información que está recepcionando nuestra vida y que de esa manera está llevando a cabo una lucha constante por el hecho de que los ambientes en el exilio no están creados para la adoración a Dios. Nosotros podemos ver prácticamente a lo largo de todo el mundo o en los lugares que el Eterno nos ha permitido visitar, otras naciones, etcétera, es ahí en donde vamos viendo de que todas las naciones tienen sus complicaciones, tienen sus formas de adorar, y también claramente tienen sus luchas por el hecho de que cada una de las naciones presenta como una idiosincrasia distinta y que no necesariamente está relacionada con la Torá o con la obediencia a la Torá. Por eso, hasta la celebración de Shabbat, la celebración de de las Moadim, se puede transformar en algo mucho más difícil estando en el exilio. Por esa razón también se hace, digamos, la enseñanza, o se recalca en la enseñanza, más bien dicho, para que la persona también anhele estar en Israel, llegar a Eretz Israel, con el fin de que efectivamente su vida también pueda ser mucho más elevada. Nosotros sabemos que también en Jerusalén, y en Israel, ocurren situaciones, en el aspecto espiritual también hay batallas, hay luchas, pero aún así no podemos desconocer la riqueza elevada que hay en Jerusalén. Por lo tanto, es aquí en donde también nosotros, cuando nosotros hablamos del exilio, debemos entender de que no estamos de una forma óptima, no nos encontramos de una forma completa, por así decirlo, por el hecho de que estamos en lugares, estamos en ambientes que no fueron creados o que no fueron destinados completamente para que se viviera la Torá como tal, como se hace en el pueblo de Israel. Por esa razón nosotros hablamos en este tema del concepto del galut, y que está relacionado obviamente, galut es el exilio. Como ustedes pueden ver ahí, también hace unos 2000 años, el pueblo judío fue llevado lejos de su tierra y enviado a una penosa galut que dura hasta el día de hoy. Y es ahí en donde nosotros vamos viendo, por ejemplo, por qué muchas de las enseñanzas de la Torá, muchas cosas que se hablaban en el siglo primero, a lo largo del tiempo se fueron perdiendo
aparecieron otras religiones, en cierta manera, apropiándose de cosas que no le pertenecían, adueñándose de conceptos que no le pertenecían y que le pertenecían al pueblo judío. Pero la asimilación, nosotros vamos viendo de que después del exilio relacionado directamente con Roma en el año 70 de esta era, vamos viendo netamente de que pasó un tiempo y como no habían lugares para que los judíos se pudieran reunir, no estaban los lugares eh, con una, digamos, con una misma visión, con una misma noción de poder aprender, etcétera. No había contacto directo con los maestros. Claramente eso genera de que la persona efectivamente se vaya alejando un poco de las creencias. Estaba leyendo hace unos días atrás un estudio que estaba bien interesante y que nos hablaba netamente de los 4 exilios y que vamos a ir tocando un poquitito más adelante. Y el hecho de que, ¿por qué razón en particular el pueblo de Israel claramente se tuvo que alejar o se alejó de lo que era lo correcto, se alejó de la Torá, etcétera? ¿Cuál fue la influencia que generaron los exilios? Por ejemplo, se habla de que al momento en que el reino es dividido con Roboam y Jeroboam, Jeroboam, cuando relacionado directamente con el reino del norte, en cierta manera no permitió de que las tribus subieran a Jerusalén las 3 veces que debían hacerlo, tanto para las fiestas de Pesach, la fiesta de Shavuot y así también la fiesta de Sukkot, como era ordenado, por el hecho de los temores que él tenía interno y de que después la gente se quisiera quedar allá, claramente. Entonces, tenían más cerca eh, otras naciones y que tenían claramente otras deidades, etcétera. Entonces, como no podían llegar al lugar correcto, dijeron, bueno, en cierta manera vamos a tener que asimilar esta costumbre. Y empezaron, no sé si pudo haber sido para algunos muy directamente, otros indirectamente, quizá otros no se dieron cuenta, pero sea como sea, se comenzaron a asimilar por el hecho de que no estaba el ambiente propicio para que la persona pudiera seguir obedeciendo a la Torá. Por esa razón en particular es muy necesario que, por ejemplo, de que cada uno de nosotros en estos tiempos estemos permanentemente unidos, estemos permanentemente en comunicación y aprendiendo los unos de los otros. O sea, acá no es que solamente uno aprenda de otro, sino que todos aprendemos de lo que el Eterno les da a cada uno de ustedes, también uno aprende. Entonces, es necesario porque estamos generando un ambiente completamente distinto. O ustedes ya se pueden ir dando cuenta, por ejemplo, la diferencia que hay entre los 6 días de la semana versus Shabbat, porque es acá en donde destinamos, todos los que estamos acá, destinamos este día exclusivamente para el Eterno, como dice ahí su palabra, o sea, prácticamente, o al entender su palabra, más bien dicho, el Eterno nos está dando 6 días, ya, haz las cosas que tienes que hacer, trabajar, etcétera, todo lo que conlleva a tus otros 6 días, pero solamente te estoy pidiendo un día exclusivo para mí, y es el Shabbat. Por esa razón, nosotros podemos ver de que el Shabbat tiene un ambiente completamente distinto, porque estamos enfocados en algo completamente distinto. En cierta manera, es como Shabbat es entrar a nuestra tierra y salir de Shabbat es como, oh, como un exilio nuevamente. Puede entenderse de esa manera. Imagínense ya al momento en que nosotros estemos en Israel, en Jerusalén, en cierta forma, y ya cuando todos estos acontecimientos se vayan cumpliendo, es vivir un permanente Shabbat. Por esa razón en particular, nosotros vamos viendo de que este exilio ha generado mucho, lamentablemente mucha mezcla, en el sentido de que se han perdido muchos aspectos, muchas cosas, y nosotros no nos podemos permitir aquello. Tenemos influencias diarias, y no podemos permitir de que esas influencias ataquen nuestra vida, sino que permitamos de que solamente la influencia de la Torá y todo lo que está relacionado con su Torá sea la que genere más influencia en cada uno de nosotros.
La Galut se suele describir como un castigo por nuestros fracasos, pero esto es solo una parte de la historia. En el acuerdo entre las partes, entre Dios y Abraham, en el que se estableció por primera vez que había un pueblo judío, Dios le informó a Abraham que sus descendientes serían extranjeros en tierra ajena. La Galut del pueblo judío fue decretada incluso antes de que hubiera un pueblo judío. Efectivamente, muchos se preguntan por qué. Y hay una enseñanza que nos dice primero que todo, simplemente porque somos humanos. Así de simple. Y el humano comete errores. Y el humano muchas veces, sabiendo lo que es correcto, aún así no lo hace. Entonces, la característica ya del ser humano lleva a que la tendencia hacia el Yetzer Hará sea mucho más potente que versus el Yetzer Top. Entonces, acá nosotros vamos viendo un aspecto bien interesante. Ya desde la historia estaba relacionado y proféticamente de que el pueblo de Israel iría al exilio, ahí adquiriría otras costumbres, y es ahí en donde también Moshe toma esta enseñanza y le da el consejo a los Bene Israel y le dicen, pero cuando ustedes estén en el exilio, hagan techubá, para que así puedan retornar. Por esa razón en particular, nosotros estando en el exilio, ¿qué es lo que tenemos que estar haciendo constantemente? Techubá. Yo siempre recuerdo en una oportunidad, estábamos en una iglesia X, y una persona se levanta y dice, no, porque le habían dado la oportunidad para hablar, y él decía, no, yo no me arrepiento de nada en la vida, porque, de esa manera, porque todo lo que soy ahora lo debo a eso, quizás a errores, a tropiezos, etcétera. Pero la verdad es que la palabra me está instando a que siempre tengo que estar en una acción de techubá, porque son muchos los errores que cometemos. Y quizás estaríamos en mejores condiciones indistintamente en el área. No voy a hablar en un área en específico, pero claramente si fuésemos más obedientes o en cierta manera pudiéramos estar llevando a cabo techubá correcta, verdadera, nuestra situación X sería mucho más elevada, mucho mejor. Entonces, ¿la recomendación es estar arrepintiéndose? Absolutamente. La idea es que te vayas arrepintiendo menos, no porque tú decidas arrepentirte menos y lo tapes directamente por el hecho, no porque soy lo que soy gracias a eso, no. Que te arrepientas menos porque son menos los errores que cometes. Eso sería lo correcto. Y que no aumenten los errores, sino que vayan en disminución día a día. Por esa razón en particular, en cierta manera, ten mucho cuidado con los ambientes. Ten mucho cuidado con lo que entra a través de tus ojos, a través de tus oídos, a través del gusto, del olfato, a través del tacto. No sé, nuestros sentidos son los receptores del mundo exterior. ¿Qué es lo que estás recibiendo de ese mundo exterior? Ya estar en el galut ya es peligroso. Y para que le den más fuerza, es mucho más peligroso aún. Acá nosotros vamos viendo de que el origen del galut es un periodo de luto. Bueno, ahí ustedes pueden ver, está una imagen del libro de Las Buenas Nuevas según el COVID-19 del Rabino Shapira, que habla de los muchos días de exilio. Ahí podemos ver el exilio, bueno, basado en Madí, que es Persia, Yaván, Grecia, Babel, Babilonia, y Romí, que es en Roma. ¿Ya? Esos son los 4 exilios que ha vivido nuestro pueblo. El periodo de luto se refiere a un periodo de separación o exilio entre el Mesías Joseph, que está relacionado con Joseph, y Jacob, que está relacionado con Israel. Ahí es donde vamos a ir entendiendo de dónde viene el exilio. ¿Eh? Este es un aspecto profético que nos habla Rabino Shapira, que es sumamente interesante, lo habla en su libro. ¿Y qué es lo que nos dice? El pueblo de Israel ha experimentado 4 exilios. Es por ello que nos encontramos con la palabra rabín, muchos, siendo un acrónimo de los 4 exilios que Israel tendrá que sufrir antes de la redención final a causa de las naciones. Pero acá hay un concepto bien interesante que nos habla el Rabí Natán, y que dice, miren, lo siguiente, está relacionado directamente también con lo que está relacionado con nuestras oraciones diarias de Shaharit, y dice lo siguiente: cuando recitamos el tercer párrafo del Shema en la mañana, juntamos las 4 esquinas de los tzitzit y las besamos.
Mediante esta acción somos partícipes del retorno final de los exiliados, incluyendo todas las chispas de santidad que están diseminados en las 4 esquinas de la tierra. Se dan cuenta de que hasta esos mismos actos que nosotros llevamos a cabo en nuestras oraciones de Shacharit, están hablando de esto. Imagínense la profundidad que hay en esa, para muchos una simple acción, pero al momento en que la entendemos, prácticamente, como nos dice Rabí Natán, mediante esta acción somos partícipes del retorno final de los exiliados, incluyendo todas las chispas de santidad que están diseminados en las 4 esquinas de la tierra. Las 4 esquinas de la tierra representan las limitaciones del lugar. Imagínense, todo lugar que esté relacionado con el exilio, o sea, fuera de Jerusalén, fuera de Israel, presenta muchas limitaciones. Y es ahí en donde nosotros vamos viendo de que claramente para nuestra vida espiritual también se presentan ese tipo de limitaciones, porque el ambiente no está hecho para nuestra elevación espiritual. O sea, nosotros lo podemos ver. A no ser de que tú se lo expliques más de una oportunidad a una persona, recién ahí podría llegar a comprender por qué nosotros celebramos Shabbat, en donde nos detenemos de todas nuestras, digamos, acciones, de todas nuestras actividades comerciales, y mientras que para muchos, sobre todo en este punto de, digamos, geográfico de la Tierra, es uno de los mejores días para comercializar. No se entiende por qué prácticamente nosotros paramos en las Moadim, y para muchos esos son días laborales, pero para nosotros son días en donde nos estamos enfocando directamente en la finalidad misma de la Moed en particular. Se dan cuenta de que en el exilio, en el Galut, es mucho más difícil, se le presentan mucho más limitaciones, hasta también en lo que es la alimentación. Para nosotros es muy difícil encontrar comida kosher, muy difícil, a no ser de que la persona se prepare, valga la redundancia, en la preparación de estos alimentos y que puedan ser consumidos de una forma, preparado de una forma kosher, y así nosotros podamos estar consumiéndolo. Pero estando prácticamente en lo que es Jerusalén, conseguir comida kosher es 1000 veces más fácil de lo que es para nosotros. Entonces, esas son las limitaciones que generalmente ocurren en lo que es el Galut. Por esa razón en particular en nosotros tiene que despertarse cada día más el anhelo y el deseo de poder estar en Israel, en Jerusalén, por el hecho de que es ahí en donde prácticamente a esas limitaciones que estamos teniendo en el escenario actual geográfico no necesariamente se van a tener allá. Allá también hay situaciones, también hay otro tipo de conflicto en particular. Solamente estamos basados en este aspecto espiritual, que efectivamente en el Galut claramente se hace mucho más difícil. Es común que la persona caiga debido a su lugar y circunstancias. Su lugar lo ha influenciado. Por ese motivo, la Mishnah advierte, no juzgues a tu compañero hasta no estar en su lugar. Entonces, prácticamente lo que nos está diciendo Rabí Natán acá es el hecho de que también debido al lugar en donde tú estás y las circunstancias que tú vives, claramente eso va a generar una mayor influencia en ti. Por esa razón, nosotros que estamos en lo que es el exilio, que no estamos en Jerusalén, tenemos que enfocarnos de mejor y mayor forma en guardar nuestra vida. ¿Se acuerdan ustedes cuando aprendimos las cercas que se le ponían a la Torá? Bueno, nosotros también debemos poner cercas alrededor de nuestra vida, no cercas de prisión, no, sino que cercas de resguardo, para que de esa manera nosotros podamos estar caminando de una forma mucho más correcta y que podamos tener mayores niveles de kedushá, sobre todo en estas naciones en las cuales lamentablemente no se considera mucho la Torá y que es mucho más difícil poder vivirla. Dicho eso, los 4 exilios que cayeron sobre Israel se deben a los pecados de los hermanos que, entre comillas, asesinaron ya a José. Aunque se puede argumentar que Rubén quería rescatarlo, pero fue demasiado tarde. Aquí podemos ver ese comentario respecto a este tema del rabino Shapira.
Acá dentro un poco de de la gematría, lo que ustedes están viendo es ahí, dice Kitabó, y que tiene un valor numérico de 439. Ahí está el valor de cada una de las letras, ¿ya? Acá, miren, ¿qué es lo que, bueno, vamos analizando un poco? Aquí está una CAF, acá nosotros tenemos una YOT, tenemos la TAP, tenemos la BET, tenemos la BAP y la ALEF, ¿ya? Y esos son sus valores numéricos. En este sentido, Kitabó tiene una gematría de 439, igual a la palabra exilio, que es la separación que sufre una persona de su tierra natal. En este caso, nuestro cuerpo es la tierra en la que vive nuestra alma. Miren lo siguiente, y esto pasa mucho, sobre todo a las personas que han tenido que irse de su país por A, B o C motivo. En cierta manera, se tienen que adecuar al ambiente. Nosotros, por ejemplo, conociendo lo que es la historia de nuestros antepasados, particularmente de la colonia, la otra colonia en la cual participo, había como un tenor muy fijo, y es el hecho de que todos los que llegaban desde Europa llegaban a este tipo de países. Hay algunos que se cambiaron el nombre, que castellanizaron el nombre, eh, y a sus hijos, más que su idioma natal, el de los padres, le enseñaban el idioma de la nueva nación, como para que se pudieran internalizar y pudieran prácticamente entrar ya a la sociedad por así decirlo. Entonces, ¿qué es lo que va generando eso? De que van perdiendo la identidad de los padres, la identidad de los abuelos, y van adquiriendo prácticamente todas las costumbres y la idiosincrasia del país en donde nacen. O los que lleguen desde muy pequeños, claro, van dejando detrás sus raíces, la raíz de los padres, de los abuelos, para adquirir nuevas raíces de acuerdo al lugar en el cual ellos están. Eso es lo que ocurre también. Muchas veces las personas, y lo que le ha pasado a nuestro pueblo, ha tenido que cambiar sus nombres para que no los maten, ha tenido que irse a otras naciones para que de esa manera puedan subsistir y puedan nuevamente hacer patria, como se dice. Pero es ahí en donde han tenido que, lamentablemente, tuvieron que perder muchas cosas, muchas costumbres, enseñanzas, y que de esa manera cada día se va debilitando y debilitando más y más. Por esa razón en particular, siempre es bueno estar entre los hermanos directamente de la comunidad, para que de esa manera siempre nosotros podamos estar alimentándonos más y más, y que de esa manera las influencias del mundo o las influencias de lo externo no sean las que provoquen o generen mayor influencia en nuestra vida. Cuando dormimos, el alma sale del cuerpo, entonces ahí es el precepto Kitabó. Se aplicaría al momento en el que el alma entra al cuerpo. Sobre esto nos dice la Torá: cuando entremos a la tierra, tomaremos las primicias, las pondremos en un cesto y las llevaremos a donde Dios escoja para establecer allí su lugar. ¿Se dan cuenta que el concepto Kitabó también está prácticamente diario en nuestras vidas? Por esa razón en particular es fundamental que nosotros podamos prácticamente en este escenario poder permitir que sea la palabra la que genere más influencia en cada uno de nosotros. Y es ahí en donde ustedes pueden ver la palabra galut en el hebreo, que tiene un valor numérico de 439, tal como Kitabó, y galut es llevar lejos, cautiverio o exilio. Entonces, el segundo verso del Génesis nos dice: y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. El aspecto del galut, en cierta manera, también está relacionado directamente con el Mesías, porque es ahí en donde viene el concepto de la Geulá, de lo que es la redención. Pero ¿qué tiene que ver este concepto entonces con lo que es la Geulá, lo que es la redención final? Y entendemos lo siguiente, sobre todo lo que el Midrash nos cuenta: el Espíritu de Dios es el Espíritu del Mesías, o en otras palabras, Dios creó la luz y la oscuridad, tanto la luz y la oscuridad física como sus equivalentes metafóricos, la redención y así también el Galú. E incluso antes de esa época concibió un tiempo en el que la luz haría que la oscuridad se desvaneciera. Concibió el espíritu del Mashiach.
y se dan cuenta de que en el Brit Hadashah, o en los libros apostólicos, Mashiach Yeshua habla respecto a de que Él es la luz del mundo. Es ahí en donde está el concepto como tal. Y me llama mucho la atención la profundidad de estas palabras, porque al momento en que nosotros entendemos, basado en el hebreo, cuáles son estos conceptos, de mayor forma vamos entendiendo cuáles son los comentarios que hacía Mashiach Yeshua, que están todos relacionados a esto. No hay nada afuera. No hay nada afuera como una enseñanza nueva, como una enseñanza extraña, ni nada por el estilo. Está todo alineado a lo que muchas generaciones ya conocían como enseñanza. Por esa razón, es acá en donde vamos viendo el concepto. O sea, el Eterno es el que crea la luz y así también la oscuridad. El Eterno es el que crea la redención y es el que ha creado también el Galut. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo de que todo está en las manos del Eterno. Y es ahí en donde prácticamente nosotros, basado en nuestra obediencia, nos estamos prácticamente asociando en el buen sentido de la palabra a ese plan perfecto, y que Hashem en su misericordia cada día permita que nosotros podamos estar más y más involucrados en su plan maravilloso. Entonces, es la percepción. Vamos a hablar ahora respecto a la percepción del hombre al habitar en un mundo bajo. Ya habitar en un mundo bajo, acá ya nosotros podemos ir hablando netamente de lo que es el concepto mismo del alma. Hay muchos conceptos, y lo hemos hablado respecto a cómo el alma baja al escenario de esta tierra, ya para cumplir una misión, habitar un cuerpo y cumplir una misión, y al momento en que esa misión es cumplida, retornar. Entonces, en palabra del Midrash, Dios deseaba una morada en los reinos más bajos, que es el reino, por así decirlo, en el cual nosotros estamos en el escenario de esta tierra. La fuente divina de nuestro mundo físico está tan oculta que sentimos que somos seres por completo independientes. No sentimos ni percibimos a Dios. De hecho, incluso tenemos la capacidad lógica desafiante de negar la fuente misma de nuestra existencia, de la que dependemos en cada momento. Por esa razón existe el concepto del ateísmo. Por esa razón existe el concepto de los agnósticos. Por eso existe el concepto de todos aquellos que necesitan una comprobación de la existencia. ¿Por qué razón? Porque el hombre habita en un mundo bajo. Es tanta la separación que netamente el hombre prácticamente se transforma en un ser independiente. Y es lo que nosotros vamos viendo, o sea, en cierta manera a eso apunta todo, o sea, que el hombre independiente, que la mujer independiente, que todo lo que logra es por la persona, por el esfuerzo de la persona, etc. O sea, nosotros sabemos que ese concepto, hay un grado que también es correcto en el hecho de que tú estás esforzándote para hacer algo y para lograrlo, y Baruch Hashem por aquello, pero nunca nos debemos olvidar de que si hay un grado de inteligencia y de conocimiento, de habilidades, de fuerza en nuestra vida, no es por nosotros mismos, sino que es porque Hashem ha permitido y determinado qué grado de inteligencia, de conocimiento, de fuerza, de habilidades va a tener cada uno. Así que la persona que se crea muy independiente, cuidado, no es tan así. Sí, es un ser supremo, es Hashem, es el creador, el que nos ha permitido o nos permite cada día hacer lo que hacemos, nos da la fuerza. Miren, recuerden el concepto Kitabó al momento en que nosotros dormimos, cuando basado en la enseñanza es que el alma se eleva, sube, y al momento en que baja nuestro cuerpo es porque despertamos. Entonces, es el Eterno el que permite eso, el Eterno el que nos da la vida. El Eterno es el que nos da la fuerza para todo. Entonces, ese concepto de individualismo o de una persona muy independiente, en cierta manera, basado en los conceptos hebreos y en la Torá, pierde completo valor. Galut es un momento en el que la presencia de Dios está oculta, en el que casi todos los rastros perceptibles de la relación que compartimos con Él se han desvanecido. No sentimos ni vemos el amor que Dios siente por nosotros, y no nos sentimos en verdad sus hijos. Podemos estudiar su Torá y seguir sus mandamientos, y se nos dice que al hacerlo nos conectamos con Él, pero no lo sentimos.
Eso es lo que pasa en un mundo bajo. En cierta manera, nosotros sabemos que Hashem está, pero pueden haber momentos en que la persona así se sienta. Y tampoco estamos juzgando aquello, porque quizás a cada uno de nosotros también nos ha pasado aquello. Por esa razón también debemos estar en constante estudio, en constante lectura, no olvidándonos muchas veces de cosas que son quizás tan simples, pero tan profundas a la vez. Saber de que todo el Eterno lo tiene bajo su control. Saber de que el Eterno está con nosotros, de que es Él el que no nos va a dejar y no nos va a desamparar. Que muchas veces nos olvidamos de aquellas cosas. Claro, estamos en estudio de Torá, estamos profundizando cada día más, pero no nos olvidemos de aquellas cosas que son tan fundamentales en nuestra vida también de entender y comprender y de vivir, que es el hecho de que entendemos de que es Hashem el que está por nosotros también. Entonces, son sentimientos que han de ocurrir en el exilio, en el galut. Y es ahí en donde debemos mantener activo todo aquello, pero eso nosotros, el creer y el confiar en que Hashem está preocupado y ocupado hasta en los más mínimos detalles de nuestra vida. Por el hecho de que, claro, toda la influencia que vamos recibiendo a lo largo del día puede generar de que muchas veces nos olvidemos de eso. Pero en cierta manera, no, el tener una actividad espiritual constante y diaria va a generar de que nosotros no nos olvidemos que Dios nos ama, que no nos vamos a olvidar lo que Él siente por nosotros. Muchas veces quizás puedes pensar de que el Eterno es muy indiferente contigo, de que en cierta manera no está pendiente o no sabe, o en cierta manera no está ocupado en una situación que te está pasando, en una situación de dolor, en una situación que te está complicando, etcétera. Puedes ver que quizá está, o puedes percibir de que sus ojos están puestos en otros, pero no en ti. Son cosas que han de ocurrir en el mundo bajo, pero es ahí en donde nosotros debemos esforzarnos, en la actividad espiritual que tengamos y el hecho de saber y tener completamente la convicción de que el amor del Eterno, lo que Él siente por nosotros, claramente está vigente día a día. No nos olvidemos de poder sentir y tener en nuestra mente clarísimo de que somos sus hijos. Por lo tanto, por eso les decía anteriormente, la influencia que puede generar la Torah. Y esto, esa influencia va a generar de que todos esos sentimientos que muchas veces tú puedes tener puedan ir disminuyendo cada día. De alguna manera extraña y única, el Espíritu de Dios, lo que es la Shejina, partió de Jacob y de José al mismo tiempo. Es por eso, o más bien dicho, es porque su plenitud no está completa sin su conexión o la conexión natural con el otro. Acá nosotros vamos viendo, por ejemplo, eh, ahí tenemos lo que es Yud-Hei Bab-Hei, que es la composición del nombre del Todopoderoso, el nombre de Hashem. Y eso está relacionado directamente con esas características como tal. La Yud ahí está relacionada con el Eterno, la Hei relacionada con Jacob, que es Israel, la Bab con Joseph, que es el Mesías, nuevamente una Hei, que es la Shejinah, que es el Espíritu de Dios. Por lo tanto, ¿qué es lo que podemos ver en esta unión? Que en su plenitud la divinidad incluye a Dios, incluye a Israel, al Mesías y a la Shejinah, que forman la plenitud de su nombre. Entonces, lo que refleja el galut físico, y esto es algo sumamente interesante, ¿qué es lo que va reflejando? Cuando los judíos no residen en su hábitat natural, que es en Eretz Israel, y su hogar es gobernado por extranjeros, el pueblo judío está en un exilio diaspórico. No obstante, este galut físico refleja meramente un exilio mucho más profundo, una manifestación mucho más profunda aún del galut. Es el galut de la Shejinah, de la presencia divina. ¿Se acuerdan ustedes de que acá nosotros estábamos también estudiando netamente el hecho de por qué razón? Esto lo hablamos en los comentarios de, si mal no recuerdo, de la Haftará de hace 2 semanas atrás, en donde dábamos como unos pequeños comentarios
relacionados al hecho de que el Eterno, lo que de verdad quería para el pueblo de Israel, claramente era bajo su diseño, era un rey que él quería establecer para ellos, no como ellos querían un rey como las demás naciones tenían, para que de esa manera siempre pudiera estar la Torá en el pueblo y pudieran regirse por su Torá. En cierta forma, al momento en que nosotros lo vamos viendo, cuando el pueblo de Israel ya comenzó a ser gobernado por personas que hicieron lo malo ante los ojos de Hashem, miren los resultados que tuvo Israel, el reino del norte, después el reino del sur, los exilios, por ejemplo, imagínense. Por esa razón en particular es sumamente importante el hecho de que nosotros debemos mantenernos siempre en nuestra raíz, en la raíz de la Torá. Por ningún motivo salirnos de esa raíz, porque de lo contrario estamos en un grave peligro. Isaías 6:3 nos dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Kadosh, 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 Hashem de los ejércitos, o Adonai Sebaot, de la tierra, que toda la tierra está llena de su gloria. Pero pero el hombre no percibe este poder, solo ve el mundo material y no su sostén espiritual. Este es el exilio diaspórico de la Shejinah. Se dan cuenta cuando nosotros no estamos captando el poder de Hashem, no estamos captando su esencia, prácticamente eso es un indicio de que la persona está viviendo en un exilio diaspórico de la Shejinah de Hashem. ¿Se acuerdan ustedes de lo que dijo David Amelech? No quites de mí tu Santo Espíritu. Y eso está relacionado también por otras acciones, por acciones que están relacionadas con desobediencia, etc. No nos podemos dar el lujo de esto. Tenemos que trabajar, esforzarnos cada día para que la Shejinah esté en nuestras vidas, en nuestra familia, en nuestros trabajos, en todo lugar. No nos podemos dar el lujo de poder estar diciendo, no importa esto. ¿A dónde? O sea, eso, por favor. O sea, prácticamente te estás acostumbrando a vivir en un exilio, te estás acostumbrando a vivir en ese exilio diaspórico de la Shejinah, que el Eterno nos libre de eso, que de verdad el Eterno nos libre de eso, y que podamos, en cierta forma, esforzarnos cada día para que la presencia de Hashem esté en nosotros. Por eso imagínense el exilio del alma. Más profundo aún es el exilio diaspórico del alma, porque el alma es eterna. El alma ocupa un plano infinitamente superior al del cuerpo. Por lo tanto, la naturaleza, lo espiritual debería controlar a lo físico en el hombre. No obstante, por lo general ocurre lo contrario. El predominio de lo físico sobre lo espiritual es el exilio diaspórico del alma. Entonces, si nosotros estamos viendo de que le estamos dando más énfasis, más ímpetu a lo que es lo natural versus lo espiritual, eso es indicio de que estás viviendo un exilio diaspórico en tu alma. Si no le estás dando claramente lo que es la prioridad al crecimiento de tu alma, tú ya sabes lo que estás viviendo. Y no te lo puedes permitir, quizás antes no lo sabías, no lo tenías claro, pero ahora que tú ya estás identificando lo que te está ocurriendo, eres tú el que debe tomar la decisión. Si tú estás creciendo en lo natural, pero estás decreciendo en lo espiritual, estás viviendo un exilio diaspórico del alma. Y es aquí está clarito, o sea, prácticamente el alma ocupa un plano infinitamente superior a lo que es el cuerpo. Entonces va a tener que reorganizar el orden de tus prioridades en tu vida para que de esa manera puedas vivir de forma correcta y que de esa manera también puedas disfrutar de lo correcto, disfrutar de lo que Hashem tiene preparado para ti. Entonces, dicho eso, el juzgar a otros es un reflejo también de nosotros mismos. ¿Por qué razón vamos a hablar de eso? Vamos a decir eso. Netamente porque está relacionado directamente con el amor al prójimo. Y es ahí en donde vamos a ir entrando con ese término, con ese principio, con ese mandamiento, lo que es el amor al prójimo, para ir viendo cómo nosotros podemos salir del exilio. Entonces, una de las cosas interesantes relacionadas con el tema de juzgar a los demás es que muy a menudo la manera de juzgar a otros es simplemente un reflejo de nuestros propios defectos personales proyectados en el otro. Acá nosotros lo que vamos viendo, por ejemplo, miren, Kol Haposel, Bemumo Posel, el que
descalifica a otros, descalifica con su propia descalificación. Dijeron nuestros sabios, solo pueden ver en el Talmud, en el Tratado Kiddushin 70b. Hay dos tipos de enseñanzas que uno puede deducir al ver un defecto en un tercero. Me mostraron el defecto porque puedo ayudarlo a superarlo, me mostraron el defecto en otro para que me dé cuenta de que yo también tengo el mismo defecto. ¿Cuál ha sido uno de los problemas del Galut? Lo que ocurrió con los hermanos de Joseph y Joseph al momento en que lo vendieron. ¿Qué es lo que había ahí? Generaron algo completamente errado. Todo surgió porque lo juzgaron mal. Y ese juzgar mal lo llevó a estos hermanos a llevar esa acción aberrante que hicieron en contra de José, de su hermano. ¿Qué es lo que pasa acá? Muchas veces la persona entra en el galut diaspórico del alma por el hecho de que comienza a juzgar a otros. Y es ahí en donde nosotros debemos tener cuidado, por el hecho de que, claro, la persona se dedica a juzgar a otro o a hablar de otro y aún así quiere la presencia y la Shejinah del Eterno en su vida. Es cosa difícil, es muy difícil, porque la Shejinah del Eterno no puede convivir con una acción así, que está relacionada también con lo que es la Leshon Hará. Entonces, es acá en donde prácticamente tiene estas dos posturas. Me mostraron el defecto porque puedo ayudarlo a superarlo, o me mostraron el defecto en otro para que me dé cuenta de que yo también tengo ese mismo defecto. En cierta manera, si tú hablas mucho de los defectos del otro, quizás estás reflejando tus propios defectos en los demás. Entonces, es ahí donde tienes que tener un poco de cuidado para que tu alma no entre en un exilio. Entonces, ¿cómo podemos entender el galut en nuestros días? Galut, por definición, significa que no tienes control sobre las circunstancias en las cuales te encuentras, en todo tu entorno. Tú no puedes tener ese control. Por lo tanto, lo que sí debes tener el control automático en ti es en tu interior y lo que dejas entrar en tu vida. Pero si controlas qué parte de ti queda encerrada dentro de esa circunstancia. Por esa razón, hoy en día, las personas pueden estar encerradas en las circunstancias externas, encerradas en las circunstancias directamente en lo que se desempeñan, en los problemas que pueden estar viviendo en la semana o los que se les presentan. Y la persona efectivamente puede estar encerrada en aquello. Entonces está viviendo una especie de galut. Por lo tanto, es ahí en donde vamos viendo prácticamente de que nuestro día a día se están presentando estas situaciones de las cuales nosotros debemos salir victoriosos. Está el tú externo, el que está cargado y dependiente de las incontables cargas, grandes y pequeñas, de una vida vivida a la sombra de lo mundano. ¿Por qué razón? Porque tú vas a tu trabajo, vas a tus niveles de estudio y de lo que más está lleno es de mundanalidad. Es así. No vas a encontrar un ambiente como tú encuentras acá al momento en que nos reunimos, al momento en que estamos en Shabbat. Entonces, por esa razón, tienes que aprovechar al máximo lo que es vivir este día, porque después te vas a encontrar todos los días de la semana, 6 días de la semana extra, en un ambiente completamente hostil. Entonces, debes anhelar, debes desear estar en estos tiempos, para que de esa manera tu alma nuevamente pueda estar, como habíamos dicho anteriormente, como en un lugar correcto. Por esa razón en particular, es muy interesante de que tú analices en tu vida hasta qué punto tú estás en un galut diaspórico del alma, para que de esa manera puedas tomar medidas. Y también está el tú interno, el ser espiritual que es completamente independiente, completo en su autocontrol y en su conexión con el Creador. De cierta manera, el exterior no está influenciando en su vida, porque claramente lo que está influenciando es la Torá, es lo que está relacionado directamente con el Eterno, y eso prácticamente lo que está generando es el hecho de que lo que hablamos anteriormente, Él pone cercas a su alrededor, para que de esa manera no se permita el mismo poder estar en un grado de desobediencia mayor. Entonces, eso prácticamente nos ayuda a nosotros a poder entender efectivamente la importancia que hay en lo que es el alma. Por esa razón, Kitabó, ¿qué es lo que ha de ocurrir cuando el pueblo entra a la tierra? ¿Qué ha de ocurrir cuando nosotros efectivamente dejemos entrar la Torá?
qué es lo que ha de ocurrir al momento en que nosotros entremos a lo que es la tierra de Israel. Entonces, ¿cuál es el mapa para salir del exilio? El mapa para salir del exilio simplemente es la Torá, y que los sabios nos han enseñado que podemos encontrar toda la Torá en una mitzvah concreta, lo que le hablaba anteriormente. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, sí. En el Tratado de Shabbat está, 31a. Y Liel declara que toda la Torá consiste en amar a nuestro prójimo como nosotros mismos y que el resto es mero comentario. Por lo tanto, juzgar a otros hace que el exilio se mantenga. ¿Se dan cuenta del problema? ¿Se dan cuenta de lo que hablábamos en la lámina anterior? Entonces, es muy común juzgar la conducta de los demás. Juzgamos motivos, juzgamos decisiones, juzgamos intenciones, etc. Eso lo único que va a permitir netamente que la persona siga en el galut y en el exilio. Mire, lo que nos dice Rabbi Nachman: no juzgues a tu compañero hasta no estar en su lugar. Pero a veces los roles se invierten. Él dice, pero antes dice, el conflicto puede presentarse si tu compañero está más avanzado que tú y debido a que no has alcanzado su nivel espiritual, tú te enfrentas a él. En tal caso, debes intentar alcanzar su nivel para que los dos puedan ser iguales. Pero a veces los roles se invierten. Es posible que tú estés más adelantado que tu compañero. El conflicto se presenta porque él está celoso de ti, dado que no ha alcanzado tu nivel espiritual. Con tal caso, debes juzgarlo favorablemente. Al hacerlo, lo elevas hacia la escala del mérito y ambos pueden encontrarse en el mismo lugar. Por lo tanto, este es el significado de no juzgues a tu compañero hasta no estar en su lugar. Es decir, debes intentar estar con él en el mismo lugar. Si él es más grande que tú, busca alcanzar su nivel, y si tú eres más grande que él, júzgalo de manera favorable y pronto te alcanzará. Entonces seguramente no habrá conflicto. Ahí hay sabiduría. ¿Qué dice el judaísmo al respecto? No juzgues a tu amigo hasta no llegar a su lugar, dice el sabio Hillel. Ahí lo podemos ver en el Pirkei Avot 2.4. No dice a tu hermano en tu corazón, rezongarás a tu amigo y no le atribuirás pecado, dice la Torá, en lo que es Levítico 19:17. La tarea de cada uno de nosotros es escapar de la ciudad de destrucción y crear rápidamente el camino para que las naciones viajen a la nueva ciudad. Esa es la tarea nuestra, relacionada directamente con lo que es la Geulá. El tiempo de los pasos del Mesías es un momento emocionante en la historia de la humanidad porque nos proporciona el modelo exacto de cómo establecer la autopista para las naciones. El mayor mandato que tenemos hoy en día es edificar un puente o una carretera lo suficientemente ancha como para preparar el corazón de millones de personas para cruzar a la nueva ciudad a través de una verdadera conversión del corazón. Por esa razón, no solamente se trata de nosotros como personas salir del galut, sino que también hacer salir del galut a otros y llevarlos y apresurar lo que es la Geulá. Entonces, se dan cuenta de que el mensaje mismo de Kitabó nos está aconsejando a nosotros mismos. Cuidado con lo que dejas entrar en tu vida. Cuidado con los peligros que se viven en el exilio. Anhela estar en la tierra correcta. Anhela estar en Israel. Aprovecha los lugares y las instancias en donde está el estudio de la Torá, porque los demás días de la semana, claramente en la información que tú estás recibiendo es algo completamente distinto y mundanal. Por esa razón, que la sabiduría del Eterno te ayude para que cada día tú puedas tomar las decisiones de forma correcta para la elevación de tu alma, y así también esa elevación pueda permitir de que tú puedas elevar la vida de otras personas. Que Hashem, en su misericordia, cada día bendiga más y más nuestras vidas y que de esa manera podamos ser instrumentos en sus manos. Que el Eterno te bendiga.